I want a room and a fire. En 1897 nace uno de los personajes de la ciencia ficción más importantes de la historia, y aunque no se le puede considerar un monstruo gótico como tal, es uno de los mayores representantes de los personajes de thrillers de terror de los libros y a manera personal es mi favorito. The Invisible Man, creado por Herb George Wells, o mejor conocido como H.G. Wells, nace a partir de los conocimientos de Wells por la medicina, la biología y su gran visión futurista. Cuando hablamos del hombre invisible, hablamos de un terror angustiante, y aunque hoy en día no es algo nuevo, para la época fue algo muy revolucionario. Antes de indagar en la historia y características de este personaje, hablaremos de su creador. El 13 de agosto de 1866, Londres, Inglaterra, nace uno de los padres de la ciencia ficción y pioneros de este género. Herbert George Wells, escritor británico prolífico que se destacó en diversos géneros como los relatos, críticas sociales y es puesto junto a grandes nombres como Julio Verne y Hugo Gernsback, armando lo que conocemos como ciencia ficción. Para los que se preguntan, Wells nació en 1866, sin embargo, Isaac Asimov nació el 2 de enero de 1920. Wells publicó docenas de libros, cada uno realzando más su ingenio y visión futurista. También cabe recalcar que estuvo 4 veces nominado al Premio Nobel de Literatura. Antes de su cambio a las críticas sociales y su fascinación por las sátiras, nace The Invisible Man. Un misterioso y trajeado forastero llega al pueblo de Iping, Inglaterra, cubierto por un abrigo, envuelto en un sombrero con guantes, con unas pequeñas maletas negras y una especie de capa. Este hombre lleva el rostro completamente cubierto de vendas y con unas amplias patillas que no dejaban ver su cara. Sus ojos no se perciben, están ocultos por unas grandes gafas azules. Su conducta insociable, sumada a una serie de extraños acontecimientos en el pueblo, induce a que los pobladores comiencen a sentir terror, intriga y preocupación por el extraño forastero. El nombre de este personaje es Griffin. Antes de ser invisible, estudió medicina, mas sin embargo se dedicó al estudio de la física y se apasionó por la impermeabilidad óptica y por la idea de aprender a cambiar el índice de refracción de la luz, cambiando la pigmentación. Como se da a entender en el libro, este tiene éxito en el proceso consigo mismo. No obstante, no consigue el método para volver a ser visible. Necesita seguir sus investigaciones, pero no tiene recursos, y llega a desarrollar un estado mental inestable gracias a que no puede volver a ser visible. Como digo siempre, no cuento más para no arruinar la experiencia a la hora de leerlo. A diferencia de los personajes góticos que hemos visto hasta ahora, este sí que es un villano, ya que gracias a su inestabilidad mental y su gran descubrimiento, busca someter a las personas, comenzando con los pobladores de Iping. Hay muchos datos que no se conocen respecto a este gran personaje y me gustaría comentarlos en este video. The Invisible Man sale al público en 1897. El 26 de mayo de ese mismo año sale Drácula de Bram Stoker, y aunque para muchos sea sorprendente, en un comienzo, el hombre invisible tuvo mayor fama que Drácula, aunque esto no duraría mucho tiempo. Para su época, el hombre invisible junto con Drácula y también la fama del moderno Prometeo fueron armando una base en la que serían los personajes góticos, thrillers y monstruos literarios en general. Tanto Mary Shelley como Bram Stoker y Wells marcaron un antes y un después gracias a su escritura. Cada uno de ellos tiene formas únicas de relatar y hacer sentir al lector como si su personaje se personificara. Una de las frases más memorables de este género de literatura viene de este libro, relatando cómo el hombre invisible se descubre de la venda que tapaba su rostro. En ese momento se tapó la cara con la palma de la mano y luego la apartó. El centro de su rostro se había convertido en un agujero negro, el encanto de lo que no puede ser visto. Hay cosas que el hombre debe dejar en paz. También podemos ver grandes adaptaciones de este libro en el cine.
tanto como su primera adaptación en 1933 o incluso El hombre invisible en el 2020. Pero la obra que más violento muestra al hombre invisible, y aunque no es una adaptación, es una clara inspiración. El hombre sin sombra del año 2000 es sin duda la mejor representación de lo que un hombre invisible puede llegar a ser. Incluso muestra su deterioro mental y su impotencia al no poder volver a ser visible. Cabe resaltar que dicha película fue nominada a los Oscars por efectos visuales. Finalmente, en 1909, Wells es diagnosticado con diabetes. En 1934 se convierte en cofundador de la Asociación Diabética, y aunque la diabetes pudo agravar más su situación, este muere gracias a un tumor hepático en 1946. Aunque El hombre invisible es un ícono que representa a este gran autor, no es ni de lejos su mejor escrito. Todo lo contrario, dejó grandes libros que hoy en su mayoría se consideran de culto.